una promesa tan genuina que yo lo pude haber estado leyendo o reflexionando, quizás un día de prueba para mi vida. ¿O no? Pero era tan exacta esa palabra cuando dijo: tú, el Señor, coronarás el año con tus bienes. Entonces, esa palabra es tan exacta, verdadera, que Él no dice: porque te fue bien, yo te voy a coronar el año con tus bienes. No pregunta qué estado de ánimo ni en qué situación está. Él afirma que Él va a coronar el año con sus bienes. No te estás preguntando si estás bien o estás mal, estás pasando un buen momento, un mal momento, si tenés trabajo, si no tenés trabajo, si había cosas que fueron contestadas durante el año. No, Él está afirmando: tú coronarás el año con tus bienes. Quiere decir que el Señor te cambia el panorama según la palabra que Él te da, no según tus circunstancias. Porque si nosotros le creemos a Dios, vamos a tener que creer en la palabra. Hace poco escuchaba a una hermana que decía: yo oro por mi esposo. Esta hermana es esposa de un pastor, y dice: el Señor me lleva a orar por mi esposo, porque él tiene muchas actividades, por el físico. Entonces yo oro por él. Y ella hablaba mucho de que ella oraba. A mí me llamó la atención. Dice, y al último dice: yo no soy una gran oradora, pero les digo algo: cuando yo oro, lo que yo oro lo creo. Y esa es la diferencia, ¿no? Lo que yo oro lo creo. Y si nosotros creímos cuando empezó el año que este va a ser un año de honra, las circunstancias no se mueven por nosotros, la palabra no cambia por nosotros. Entonces acá, cuando habla de la parábola del hijo pródigo, hay cosas que uno lo entendió y el otro no lo entendió. Dice que había dos hijos, uno de esos hijos era menor y el otro mayor. Pónganle que el mayor no haya más hijos, porque acá no decía que tenía muchos hijos, decía de dos. Entonces vamos a pensar de que había un primogénito y un hijo más chico. El hijo más chico, que siempre uno lo tiene como, sí, era bastante sinvergüenza, porque le pidió los bienes, hizo la vida que quería, después se arrepintió, un montón de cosas. Pero hay algo que yo me puse a pensar, la diferencia entre el más chico y el más grande. Que el más chico entendió que su padre tenía algo que le pertenecía a él y que podía ir y tomarlo. Uno puede pensar, sí, pero lo tomó para mal, pero se dio cuenta que había algo para él. Él fue y lo tomó. Y cuando el pastor nos decía el domingo que la honra se nos tiene que revelar, él había dos hijos, y yo creo que uno, el pródigo, le había sido revelada la honra. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que tenía bienes, que tenía algo para gastar, que era heredero. Acá nos decían el domingo, la honra se nos tiene que revelar. El año, coronas el año con tus bienes. Si uno no se le es revelada la honra a pesar de las circunstancias. Yo tenía un familiar que decía: yo como bien durante todo el año, total llega fin de año y lo terminamos igual, estamos hechos. Así decía. ¿Se da cuenta? Que para él, para esta persona, él se ponía en gastos porque él la pasaba bien, porque decía: yo termino el año y total el año se termina y estamos hechos. Y yo digo, pero, o sea, él no esperaba del otro año algo mejor. Él nunca esperó. Él esperó que todos los años terminaran igual.
¿Ustedes me entienden lo que yo les quiero decir? O sea, esas palabras me revelaban a mí que este familiar pensaba que todos los años iban a terminar igual. Yo digo, pero no, si estamos hechos, ya está. ¿No? Una persona grande era. Entonces, cuando acá hablamos de los hijos, yo lo veía de una forma graciosa, ¿no? De que uno era, capaz que el mayor era medio agrio, no, como que el otro le gustaba, no sé, salir, tener amigos, ir para un lado, ir para el otro. Él gozaba de lo que tenía su padre, porque tenía un padre generoso. Y aparte lo vamos a ver que era un padre generoso, porque cuando este hijo pródigo está en un pueblo que la estaba pasando mal, él se acordaba, dice, ay, ¿por qué no seré uno como los jornaleros de mi padre? Porque ahí tienen abundancia de pan. Quiere decir que hasta los jornaleros podían gozar de los bienes del padre. Mire el bien que tenía el padre, que hasta lo hacía abundar de pan a los jornaleros. Y muchos jefes no son tan buenos, no hacen abundar, están ahí justitos. Pero este dice que no, que tenían abundancia. El hijo pródigo, a pesar que tiene mala prensa, porque siempre se habla mal del hijo pródigo, le había sido revelado los bienes del padre. Le había sido revelada la honra, él estaba en honra, a pesar de que era el más chico, porque dice, yo puse a mirar qué pasa con el hijo, si era el primer hijo, era el primogénito. Y para el pueblo de Israel, el primer hijo era el honroso, el que le heredaba, a veces heredaba el sacerdocio. Uy, tengo mi primer hijo, el primogénito, es varón, bueno, a él se le pasaba lo mejor. Él era el primogénito, él era el honrado, sin embargo no le había sido revelado los bienes del padre. Y podemos haber pasado durante todo el año, pensaba yo, sin que haber gozado de un bien del padre. Decía de una mujer que ella llegó un momento que en su vida algo le estaba fallando. Entonces decía, leí esta historia que decía, no era un problema de Dios, era un problema mío. Hasta que fui a un campamento y cuando mi esposo estaba ministrando, dice, yo me fui a caminar sola por un bosque. Y yo estaba tan mal, dice, tan depresiva y no podía salir, por más que mi esposo orara por mí, por los hermanos oraban. Había entrado en un pozo tan depresivo. Entonces dice que cuando iba caminando por ese bosque, viene la voz del Señor y le dice, yo no me escondo detrás de un diario. Era lo único que le dijo el Señor. Yo no me escondo atrás de un diario. Entonces, cuando ella se pone a reflexionar con el Señor, se acordó que en la niñez su papá era como alguien que no se hacía mucho cargo de su familia. Le dejaba todo para que haga la mamá de esta hermana. Y él era como que llegaba, miraba todo y se ponía a leer el diario atrás y miraba lo que pasaba y volvía a poner la cara atrás del diario. Entonces ella, cuando el Señor le dijo a ella que por qué, le hizo entender, no es que le dijo porque el Señor le habló eso nada más, que ella se dio cuenta que estaba pasando un periodo de oscuridad porque ella pensó que Dios se escondía para ella detrás de un diario, que no la escuchaba, que no la atendía, que no era importante para que ella no era importante para él. Por eso el Dios le dice, yo no me escondo detrás de un diario. Entonces, cuando dice que la honra se nos tiene que revelar, también el amor de Dios se nos tiene que revelar. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo hacía muchas cosas. Él pensaba que por obra, él no quería nada.
¿no? Es más, cuando él ve que al otro se le da por gracia de nuevo todo, le ponen el anillo, le ponen los vestidos, él se pone mal. Y dice, no es merecedor. Yo terminé el año mal, pero porque no fui merecedora, o vos podés decir, porque no fui merecedor, no me porté bien, no terminé el año de honra. Y viene el enemigo y te dice, vos no podés disfrutar de los bienes del Padre porque no sos merecedora. Entonces vas contra la palabra que dice que el año va a ser coronado de bienes. Porque Dios no se esconde detrás de un diario para nosotros. Y cuando el pastor estaba el domingo dando esto, cuando él decía que la persona se puede llegar a sentir, tener un sentimiento de fracaso, de abandono, porque piensa que Dios llegó a noviembre y hay cosas que no se le dieron, porque puede uno pensar, bueno, pero sí, mi Dios se escondió detrás de un diario. Él no le importó lo que a mí me pasó durante el año. Por eso cuando el domingo reflexionaba y dice, escuchen lo que yo les digo, y hay 4 horas que se nos dio el domingo. Ahora yo voy a actuar, ahora yo te rescato, ahora yo te guardo. Esas cosas que Dios nos reveló a nosotros, nos fue revelado al hermano mayor, porque él pensó que era por obras. Por eso iba a terminar el año 2015 el hermano mayor con cara larga. Por eso le iba a dar la razón al diablo. Por eso el diablo lo único que está interesado es hacerle mal la prensa a Dios. Y te dice, vos no lograste nada, no hiciste nada, te fue mal el año. No, nuestro balance como hijos es haber agarrado los bienes del Padre y disfrutarlos. Porque nuestro Dios no se esconde detrás de un diario. Si hay una oración que decía esta hermana, ¿sabe por qué a mí me da el resultado de las oraciones? Porque yo lo que oro, lo creo. Cuando dijo eso a mí, me llamó la atención. Lo que yo oro, lo creo, decía ella. Y hay una diferencia entre orar mucho y orar creyéndolo. Cuando decía que tenemos bienes, digo, Señor, nosotros tenemos bienes. Dice, yo les entrego muchos bienes. Digo, ¿qué es lo que el bien que podemos llevarlo a la actualidad de tener? El bien que te da el Señor puede ser tus talentos o tus dones que te dio el Señor. Tus talentos con lo que naciste, con lo que sabes hacer, o tus dones. Y yo pensaba, es un ejemplo, ¿no? Bueno, a mí me dieron, a mí no, digo, una persona puede decir, bueno, el Señor me dijo que tengo el don de sanidad, pero yo veo que este año, al final no pude usar el don. Yo pensaba sola, ¿no? A veces cuando te da un bien el Señor y lo tenés que usar para su gloria, porque te lo da el bien, porque el hijo pródigo lo usó los bienes. Él usó el dinero, que era su bien. Pero nosotros podemos usar otros bienes y usarlos para la gloria, porque Dios nos da bienes. Entonces yo digo, bueno, no, lo que pasa es que varias veces se me profetizó que yo tengo el don de sanidad, es un ejemplo. Pero este año, al final, no usé el bien, lo termino oscuro. Pero si te dio el don de sanidad y no fuimos nunca a un hospital 1 hora para orar por un enfermo, no oramos por el de enfrente, para un vecino, es imposible que el don dé resultado, porque es un bien que Dios nos da para usarlo. Por eso cuando el papá del hijo se acerca al hijo mayor, le dice, pero vos no me diste ni un becerro gordo para matarlos con mis amigos. Entonces el padre le dijo, pero lo podrías haber agarrado vos y todo lo mío es tuyo. Si este año pensás que no lo terminás en honra, es porque, o pienso yo que no lo termino en honra, esto es para todos, es porque no fuimos capaces ni de agarrar el bien, ni la honra fue revelada, o pensamos que todavía lo podemos tomar todo por obras. Y llegamos casi al 2016 diciéndole a Dios, no, realmente lo que vos no me nos dijiste al principio de año es mentira. Porque
Porque estuvimos haciéndole todo el año caso al enemigo. ¿El enemigo qué le va a dar? ¿Buena prensa? La otra vez me decía una persona, no, pero yo podría estar mejor y yo podría esto. No. El diablo, que no te cambie los pensamientos, le dice a esta persona, porque si no, lo que se está haciendo es darle una mala prensa al Señor. ¿El diablo qué te va a decir? ¿Que Dios fue bueno con vos en el 2015? Pero si vos no te atreviste a agarrarle el becerro gordo, es un problema tuyo o es un problema mío. Si yo no me sentí honrado, si yo no pude ser capaz de usar un bien para la gloria del Señor, llega el diciembre y estoy pensando que en el 2016 las cosas van a cambiar. Bueno, el 1 de enero, porque todo piensa el 31 termina así, pero el 1 de enero, no, el 1 de enero comes el pan dulce con mate, te acabaron la comida fría, o sea, no cambian demasiado las cosas. Por eso, cuando se le dice que el hijo pródigo es un sinvergüenza, sí es un sinvergüenza, pero a él se le reveló lo que tenía su padre para él. Y lo agarró y lo gozó, lo gastó mal, lo mal gastó, pero lo podría haber bien gastado. Pero él los bienes los usó. Los bienes los usó. Quiere decir que nosotros, si Dios nos dio bienes, no lo usamos durante el año, nos sentimos frustrados porque no lo usamos, pero no es porque Dios no los dio, Él nos dio los bienes. Porque dice que después de conocer a Cristo somos nueva criatura, tenemos la mente de Cristo, pensamos de otra manera, venimos y recibimos palabras. Si nosotros no usamos sus bienes es porque no queremos, no es porque nuestro Padre no los da. Porque los jornaleros tenían abundancia de pan. Si el jornalero tiene abundancia de pan, si el extranjero tiene abundancia de pan, miren, hace poco estaba hablando con una persona y me decía, ¿a vos te parece cómo escribió la palabra pibe? Con B corta. Y le digo, ¿y qué tiene esa persona? Es millonario. Ah, bueno, le digo, si es millonario, cubre pibe con B corta, vos que sabés que va pibe con B larga, tenés que tener el doble de plata el día de mañana. Ustedes me entienden, es una broma. Porque si es millonario escribiendo pibe con B corta, vos que sabés escribir pibe con B larga, tendrías que tener el doble. El hombre no le importó nada escribir pibe con B corta, porque él se paga una maestra particular en 3 meses. No importa si él sabe hacer cheque. Yo tenía un jefe que escribía huevo, me dice, era español. Dice, Sandra, por favor, me hace los cheques que yo... Es que era un desastre, un desastre las letras, Pero él sabía lo que yo tenía en la computadora, lo que tenía en el bibliorato, venía y me decía, me falta una factura, no, se la di, me falta una factura, pues no pude cobrar, no, se la di, no, está en el tercer bibliorato de allá, de la izquierda. Escribía huevo con B larga y sin H, pero él sabía lo que yo tenía en la computadora y lo que tenía en el bibliorato. Porque él el bien que le había dado no era para escribir, el bien que le había dado era para sumar números. Entonces cuando vos descubrís tu bien, ¿qué te importa poner pibe con B corta? Y para terminar, él decía que a veces tenemos este sentimiento de fracaso o de abandono, porque cuando el hijo mayor, yo pensaba que se podía vivir como hijo, pero vivir en orfandad, ser un huérfano del reino. Diciendo, no se me dan las cosas y yo quedo como un huérfano, y puedo caminar durante años como una huérfana o como un huérfano. Y nuestro Padre dice, no estoy atrás de un diario, podés acercarte a mí. Entonces dice que vino el hijo mayor y dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Durante el año todas las cosas del Padre fueron nuestras. Si no lo hemos querido agarrar, no es un problema del Padre, porque los bienes estuvieron. Somos los hijos que tenemos problemas, no es nuestro Padre.
cuando el diablo el 31 estés brindando por última vez y te diga, no lograste, no funcionó, no vino a la iglesia, está más rebelde, uno se puede levantar y decirle, yo voy a terminar el año coronado de bienes porque mi fe creció. Y si yo no creí cuando oré en el 2015, yo voy a creer cuando ore en el 2016. Y en todos los años que me quedan, yo los voy a terminar en honra. Porque la honra me fue revelada, porque tengo bienes y porque mi papá es bueno. Y mi papá no se esconde detrás de un diario. Hermanos, que Dios nos revele su honra, que cuando el 31 termine este año le podamos decir a todos los demonios que Él ha coronado nuestro año con bienes, que Él ha coronado con sanidad, que Él ha coronado el año con sabiduría, que Él ha coronado con prosperidad, que Él ha coronado con amor. Dios se reveló. Y cuando dice, yo te recompensaré y ahora te multiplicaré, hay una multiplicación de bienes, pero para usarlos. No seamos como el hijo mayor, que lo tuvo y no lo supo, y después fue y le echó la culpa al padre. No, si los jornaleros tenían abundancia de pan, ¿cuánto más vas a tener vos? Es la hora de la multiplicación para un 2016 que se avecina, pero con un espíritu de hijo pródigo en el buen sentido, no con un espíritu del hijo mayor, para que después cuando termine el año nos agarremos con Dios. Era una cuestión de espíritu, de decir, bueno, yo terminé mi año con honra, con bienes, voy a poner en mi haber todo lo bueno, no todo lo malo. Vamos a dejar ese espíritu de orfandad, de decirle, estoy en la casa de mi padre, pero ¿qué padre? A veces parecemos que no tenemos padre, porque andamos enojados, andamos entristecidos, andamos incrédulos, con falta de fe. Pero tenemos un padre, no somos huérfanos, tenemos un padre. Yo crecí sin papá, y cuando conocí al Señor, cuando una de las primeras veces que voy al altar, el Señor se me reveló como papá. Y dice, yo ahora soy tu padre. Entonces yo ya no tenía ese sentimiento de orfandad. Porque ese año yo pude terminar el año honrada por el Señor, porque el Señor se había revelado a mí como padre. Así que, tiene mala prensa el hijo pródigo, pero fue muy vivo. Hay alguien que se iba a comer el guiso y le importó muy poco. Dice, no importa, pierdo mi primogenitura. ¿Se acuerdan de Jacob, de Saúl? Hay gente que se le revela para mal, pero que esa honra se nos revele para bien. Que el hijo pródigo ahora los pensamos ver distinto. Mira qué vivo era había bienes para repartir. Que el Señor les bendiga y que lo terminemos en honra el año.